Muy bien, entonces, chicos, ¿les parece si vamos a continuar con la segunda parte de enfermedades crónicas en el adulto mayor? Y para eso nos vamos a estar centrando en las principales enfermedades crónicas que pueda padecer el adulto mayor. Así que, pues bueno, vamos a empezar primero con osteoporosis. Seguramente ya han tocado anteriormente el tema con algunos de sus profesores anteriores de los módulos pasados, pero me gustaría ya sea recordar o dar algunos datos extras que ustedes no sabían. Primero, recordar que la osteoporosis es una enfermedad metabólica que de las más frecuentes que se llega a dar, y esta osteoporosis es una enfermedad que va a causar una importante morbilidad en el anciano, que va a conllevar a la discapacidad, a la desfiguración y en ocasiones a la hospitalización, debido a todas estas causas que pudiera llegar a otros problemas que nos pudiera llegar la de la osteoporosis. Las fracturas son las complicaciones más frecuentes dentro de esta patología metabólica, y recordemos que lo que son las fracturas de columna y de cadera van a ser las más importantes o las más frecuentes en ella. La osteoporosis se va a caracterizar porque hay un deterioro en la arquitectura del tejido óseo, y esto se va a acompañar con una disminución de la masa ósea. Hay una fragilidad del mismo hueso, y pues el riesgo de fracturas aumenta, como es bastante claro. Y lo que es interesante es que la pérdida ósea progresiva se va a dar sin algún síntoma aparente, así que esto lo hace de alguna manera una clase de enfermedad silenciosa, ¿no? De alguna manera, así que por lo tanto la enfermedad de osteoporosis también va a poder clasificarse en una osteoporosis primaria y en una osteoporosis secundaria. La osteoporosis primaria va a ser, como su mismo nombre lo dice, en el cual hay un problema metabólico principalmente, mientras que una osteoporosis secundaria es que alguna otra patología me esté ayudando o esté contribuyendo a la disminución de la densidad ósea. Perdón. Recordemos también que la osteoporosis es más frecuente en lo que son las mujeres, y esto debido al desequilibrio hormonal que estas llegan a pasar. De hecho, la etapa cuando la mujer atraviesa lo que es la menopausia, es todavía mucho más común observar que después de atravesar la menopausia, o durante la menopausia, empieza a aparecer lo que es la osteoporosis o la disminución de la masa ósea. Recordando que algo característico de la osteoporosis es que hay un desequilibrio entre lo que es la modelación y la destrucción del hueso mismo. Entonces hay un desequilibrio entre los osteoclastos, que son las células encargadas de realizar la resorción del depósito mineral, y los osteoblastos, que son los encargados de la formación de nuevo hueso, de matriz ósea y de mineralizarlo. Entonces, lo que sucede es que los osteoblastos no van a ser capaces de llenar estos vacíos creados por los osteoclastos, y pues de ahí nos empieza a dar esta fragilidad ósea. Perdón, esta fragilidad ósea. Aquí obviamente el diagnóstico va a ser meramente a través de una absortimetría, perdón, a través de rayos X. Es el estándar de oro para establecer el diagnóstico. Pues bueno, algo que me llamó muchísimo la atención de este artículo que habla sobre osteoporosis es que cuando nosotros empezamos a realizar el tratamiento para tratar esta enfermedad, ya sea a través de suplementos o a través de ciertos fármacos, todas estas intervenciones terapéuticas van a requerir de alrededor de 2 o más de 3 años para alcanzar algún resultado detectable y clínicamente relevante, lo cual aquí juega un papel importante la educación en el paciente, hacerle saber que definitivamente si queremos ayudar a ver algo clínicamente significativo, ayudar a ver alguna mejora, va a tener que pasar esta cantidad de años, y que por ende
debemos de ser bastante pacientes en esta situación. Sin embargo, pues obviamente esta densidad ósea o este aumento de la densidad ósea no solamente va a depender del tratamiento que se lleve a cabo, sino que va a haber diferentes factores que me van a influir para que esta densidad ósea pueda llegar a aumentar, como cuál es la edad, el sexo, la dieta, entre algún otro, tal vez algún factor ambiental, el hábito del sedentarismo, la baja en actividad física, la baja actividad física, la alimentación, como ya lo habíamos dicho, son algunos factores que pudieran llegar a desarrollarnos. Por lo general, el tratamiento de la osteoporosis viene a ser un cambio de estilo de vida, esencialmente entre lo que es mejorar nuestra alimentación, mejorar la actividad física y definitivamente el suplemento de alguna otra, el suplemento de alguna vitamina, sobre todo vitamina D y calcio, nos van a ayudar bastante. Sin embargo, obviamente esto no está dentro de nuestra competencia como fisioterapeutas. A los médicos pues sí ya les toca, pero hay algunas otras alternativas farmacológicas. Yo les dejo aquí el cuadro por si están interesados en saber un poquito sobre estas alternativas farmacológicas y que pudieran ayudarnos a estimular la formación ósea, recordando que en este caso los médicos son los únicos encargados de prescribir estas situaciones. Eso es en cuanto a la osteoporosis y además, aunque no se encuentra en este apartado, recordar que el ejercicio físico no solamente va a ayudar al aumento de una masa muscular, sino que también se ha visto que hay un aumento de la densidad ósea. ¿Por qué? Hay un estudio que se realizó hace tiempo en el que se mostró que aquellas personas que practican halterofilia, que practican un levantamiento de peso, poseen una mayor densidad ósea que aquella población que no practica halterofilia. Entonces, esto ya nos da una ventaja a favor del ejercicio con carga o el ejercicio con peso, puesto que la misma carga va a ayudar a estimular esta mineralización, va a ayudar a estimular el aumento de la densidad ósea. Así que definitivamente nosotros tenemos que aprender a dosificar bien las cargas para poder crear este aumento de densidad ósea. Entonces, a lo que voy con este punto es que en ocasiones una manera para poder tratar la osteoporosis es a través del ejercicio con peso, a través del ejercicio con peso con nuestro propio cuerpo o con un peso externo, y que no debemos de tener miedo a poner cargas en nuestros pacientes. Definitivamente tenemos que saber dosificarlo, tenemos que saber qué carga le voy a poner o qué tipo de ejercicio le voy a colocar, cómo lo voy a poner para que no llegue a afectar o que no haya algún riesgo de alguna lesión. Sin embargo, yo creo que como profesionales de la salud debemos de empezar a quitarnos esta idea de que el paciente geriátrico no puede hacer pesos, no puede hacer un esfuerzo. Yo sé que definitivamente habrá pacientes a los cuales tal vez no los vamos a poner a hacer un gran sobreesfuerzo, pero la idea esencial es que que vayamos rompiendo con la idea de que el paciente geriátrico tiene que estar siempre haciendo ejercicios muy tranquilitos o muy pasivos, sino que el hecho de hacer alguna que otra lagartija, inclusive contra la pared, hacer una sentadilla, aunque sea con apoyo, pero todo eso son ejercicios con carga corporal que al final me permitirán aumentar mi densidad ósea. Y continuando con las enfermedades, vamos a ver a la osteoartritis. En este caso, la osteoartritis es un síndrome caracterizado por dolor asociado a rigidez y claramente nosotros sabemos por la nomenclatura o la etimología que nos está dando aquí, el sufijo, itis ya nos está hablando de una inflamación. Entonces nosotros estamos pensando en que es un síndrome caracterizado por la inflamación del hueso
o que esta patología va por un proceso, esencialmente es un proceso inflamatorio. Sin embargo, ahorita les voy a mostrar un estudio bastante interesante en el que muestran que la osteoartritis no es una patología principalmente inflamatoria, sino que es principalmente una enfermedad mecánica. Y ahorita vamos a hablar a qué se refiere esa situación. Pero bueno, entonces regresemos un poquito y osteoartritis es un síndrome que se caracteriza por dolor y rigidez en las articulaciones, que progresivamente va a haber una pérdida de la función. Es mucho más frecuente en edades medias a avanzadas y conforme uno va aumentando la edad, va aumentando la incidencia de padecer osteoartritis. De hecho, en mayores, los ancianos mayores a 70 años van a alcanzar el casi 75% de estas personas ancianas mayores de 70 años va a padecer de alguna u otra manera una clase de osteoartritis, así que pues bueno, así que hay que tener en cuenta esta enfermedad. A partir de los 60 años, esta misma enfermedad va a predominar sobre el sexo femenino. De hecho, esto es probable debido a la combinación de influencias hormonales y del estilo de vida que se juntan y crean esta clase de, así que de bomba para desencadenarme un proceso de inflamación constante y de dolor y de rigidez. Además, algo muy interesante que hay que notar es que junto con la hipertensión arterial, la osteoartritis es la enfermedad crónica más común en ancianos y eso es importante tomarlo en cuenta junto con la hipertensión arterial, así que en algún momento sí o sí nos vamos a topar con alguno de estos pacientes que estén cursando con esta enfermedad. Entonces, repetimos de nuevo, causa dolor, hay una limitación funcional progresiva, y los síntomas por lo general son soportados de manera pasiva por el paciente, es decir, se va acostumbrando, se va habituando a esas molestias, a este dolor, y de hecho un 50% de los casos con osteoartritis sintomática sufre de algún grado de discapacidad, ya sea que no pueda subir, bajar escaleras, ya sea que no pueda realizar alguna actividad básica de la vida diaria. Así que esto ya nos pone en una situación de urgencia porque necesitamos sacar adelante al paciente no solamente con la finalidad de, con la finalidad esencialmente de recuperarlo de la discapacidad a la cual se está enfrentando. Un poquito más sobre el cuadro clínico es que este es lento, es progresivo y además de haber dolor y rigidez, puede existir alguna deformación, puede existir crepitación articular, una tumefacción o una sinovitis. Sobre todo en articulaciones que soportan el peso, como lo que son la rodilla y la cadera. Así que hay que tener en cuenta estas pequeñas situaciones en las cuales nos vamos a estar enfrentando. Y bueno, se me fue lo que les iba a mencionar, perdón. Ahora, los signos y síntomas locales de la osteoartritis van a ser o suelen relacionarse con alguna anomalía radiológica. Por lo general, en la placa radiológica nosotros vamos a observar alguna disminución del espacio articular, vamos a observar esclerosis, vamos a observar una formación de osteofitos, vamos a observar estas deformidades o estas disminuciones de espacio y nos van a ir señalando que el paciente está cursando por una osteoartritis. Dentro de los factores de riesgo que nos pueden favorecer la aparición de la osteoartritis se van a encontrar antecedentes familiares, la obesidad, ser de sexo femenino, algún microtrauma articular repetido, ya sea por alguna actividad deportiva o por alguna actividad laboral, el sedentarismo. Entonces, vean cómo el sedentarismo o el estilo de vida sedentario va a traer como consecuencia no solamente problemas cardiovasculares, sino también problemas musculoesqueléticos.
Y continuando un poquito con la osteoartritis, vamos a ver que esta se puede clasificar como primaria y como secundaria. En una osteoartritis primaria no hay antecedente de algún trauma y es una articulación se encuentra localizada esa osteoartritis, es decir, está en rodilla, está en cadera solamente, y puede ser secundaria. Esta secundaria es que algún factor haya desencadenado esta artritis, como cuál, por ejemplo, un trauma, así que un paciente que ha sufrido un accidente puede desencadenarse, puede ser una situación postinflamatoria, endocrinometabólica y alguna de etiología desconocida. Así que, pues bueno, el médico y nosotros también deberíamos de indagar un poquito sobre la situación metabólica de nuestros pacientes. El diagnóstico de la osteoartritis por lo general es clínico y se confirma a través de estudios de imágenes, a través de algún análisis de líquido sinovial, alguna artroscopía, en fin. Y aquí es en donde se pone interesante la cosa. ¿Por qué? Porque la patogénesis de la osteoartritis es compleja y no del todo dilucidada, o del todo comprendida, ya que la patogénesis se va a desarrollar en dos condiciones. Número uno, o se puede desarrollar de dos maneras la osteoartritis. Primero, que el cartílago, el hueso subcondral se encuentren normales, pero que el paciente se haya sometido a cargas articulares excesivas y que por ende el, el cartílago y el hueso subcondral ya no soporten más y den esta osteoartritis. O puede ser que la estructura cartilaginosa y la ósea se encuentren deficientes y el paciente tenga una carga razonable. Entonces, esto también nos ayuda a entender por qué algunos pacientes, a pesar de no realizar alguna actividad física extenuante, sufren de alguna osteoartritis, ya que justamente tal vez de manera genética ellos tengan una estructura cartilaginosa deficiente. Y aquí me voy a meter precisamente con un poquito de lo que les mencionaba anteriormente. ¿La osteoartritis es una enfermedad inflamatoria o es una enfermedad mecánica? Creo que inflamatoria es la mayoría de nosotros entendemos que pudiera ser justamente una enfermedad antiinflamatoria, pues porque el mismo nombre me lo está indicando, ¿no? Porque se está dando un proceso inflamatorio local sobre esas articulaciones y este proceso inflamatorio está causando o está mediado por condrocitos, está causado por otras situaciones, el paciente está generando niveles de citoquinas elevados, entonces esto está produciendo una cascada inflamatoria y me da origen a toda la sintomatología de mi paciente y tiene sentido esta situación. Sin embargo, esta teoría en la que nos habla sobre que realmente la osteoartritis es una enfermedad de componente mecánico, nos dice que esta enfermedad es de tipo mecánico porque está relacionado a las fuerzas físicas del movimiento o a las o a la causa de esto mismo, es decir, que realmente es la mala distribución de la carga en el cuerpo lo que está causando este proceso inflamatorio y no tanto la inflamación como en sí. Y esto es importante de entender, porque si realmente la osteoartritis es causada porque hay una mala distribución de la carga del cuerpo, quiere decir que de alguna manera nuestro mejor tratamiento para este tipo de enfermedades sería el ejercicio físico, porque vamos a ayudar a regular la distribución de la carga y de esta manera el proceso inflamatorio debería de ceder, porque yo estoy distribuyendo con mi ejercicio mucho mejor las cargas. Entonces esto se me hace bastante interesante de que nos pongamos a pensar. Ahora, y de hecho hay cierta evidencia en la cual se nos indica
que todo este proceso o que toda esta respuesta inflamatoria que pasa, que está sucediendo en el cuerpo, es con un intento de reparar el proceso osteo, osteoartrítico de las articulaciones. O sea que realmente todo este proceso inflamatorio es porque realmente se quiere ayudar a aliviar esta carga o ayudar a que la carga no sea tan fuerte, no sea tan marcada sobre una articulación, sí, que no sea tan marcada una articulación. ¿Cuáles son las causas que pueden incrementar, por ejemplo, las fuerzas locales dentro de una articulación? Número uno, alguna anomalía congénita anatómica o que de manera genética ya se tenga ciertas anormalidades, por ejemplo, como algún desalineamiento o como una mala alineación en los meniscos o del ligamento cruzado anterior o alguna lesión del mismo cruzado anterior que pueda incrementar el estrés sobre ciertas áreas o sobre ciertas zonas. Otra causa puede ser una excesiva carga como la obesidad, o la número 3 que puede, el número 3 es una combinación de diferentes factores, o sea que no solamente es una anomalía anatómica, sino que también pudiera ser un exceso de carga y puede llegar a ser una mala nutrición. Entonces hay diferentes situaciones ahí. Perdón, algo que me llamó muchísimo la atención de este artículo es que mencionan, o este mismo artículo hace referencia a otro artículo en el cual sobre este autor, Moisio y colaboradores demostraron que las lesiones meniscales predecían pérdidas en el cartílago y pues sí, ¿no? Pero encontraron, y es muy interesante, que cuando uno somete al paciente a una cirugía para reparar alguna lesión meniscal, aunque sea parcial del menisco, puede incrementar el estrés local del cartílago e incrementa la frecuencia de poder experimentar osteoartritis. Y esto es como que pareciera muy contradictorio porque uno puede estar pensando, sí, pero es que tiene la lesión meniscal y si no arreglo la lesión meniscal, ¿cómo rayos voy a arreglar a este paciente, no? Entonces ahí yo creo que también vale la pena nosotros, tanto como profesionales de la salud, darle la primera opción al paciente en lugar de pensar, tienes una lesión meniscal, lo primero es cuchillo. Hay que siempre ofrecer la fisioterapia y no porque la fisioterapia sea la herramienta de mejor opción para todo tratamiento, sino porque basado en la teoría que estamos observando de que la osteoartritis puede ser ocasionada porque hay una mala distribución de la carga, el ejercicio puede ayudar a que una lesión meniscal pueda distribuir mejor la carga sobre ese menisco y de esa manera evito que haya una degeneración articular, porque el mismo ejercicio me ayuda a fortalecer no solamente músculo, sino que debemos de aprender que el ejercicio fortalece articulaciones, cápsulas articulares, fortalece al sistema nervioso periférico, al sistema nervioso central, a una mejor conexión neuromuscular, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va a ayudar a que un paciente con alguna lesión meniscal pueda evitarse tal vez en un principio el atenderse o el someterse a una cirugía. Yo sé, y no estoy diciendo esto, que en todos los pacientes con lesiones meniscales siempre se debe de optar por terapia física. Yo sé que hay ocasiones, dependiendo de la gravedad, dependiendo de la localización de la lesión meniscal, en la cual será necesaria una operación quirúrgica. Sin embargo, a lo que este estudio nos quiere hacer pensar es que, o lo que yo trato, lo que yo interpreto con este estudio, es que
las lesiones meniscales o someter a un paciente a una cirugía de una lesión de menisco puede incrementar el riesgo de que este padezca osteoartritis. Entonces, la pregunta es, ¿me arriesgo a que este paciente experimente en un futuro osteoartritis? Le arreglé el menisco, pero ¿realmente vale la pena después que este paciente experimente osteoartritis? ¿O qué pasaría si primero tomo la opción de la terapia física o tomo la opción del ejercicio terapéutico? Y si hacemos el ejercicio terapéutico en una primera instancia, puede ser que este paciente se evite tanto la cirugía meniscal como una osteoartritis posterior. Así que esto es bastante interesante. Se los dejo a consideración. ¿Y qué les parece si dejan sus comentarios, ya sea aquí en la caja de comentarios de YouTube o en el Classroom en el que estamos? Díganme qué es lo que opinan de esto. Y pues bueno, ya para ir terminando con este aspecto de osteoartritis y la carga mecánica, nos dice que una desalineación de las estructuras puede causar osteoartritis. Y para esto se llegó a hacer otros estudios en los que pacientes que presentaban un varo de rodilla incrementaban el riesgo de desarrollar osteoartritis en el compartimiento medial en el compartimento medial. Ay, perdón, se me fue la idea. Perdónenme. Les decía, en la rodilla, con un varo de rodilla, incrementa la posibilidad de experimentar osteoartritis en el compartimento medial, mientras que un valgo de rodilla aumenta la probabilidad de experimentar osteoartritis en un compartimento lateral. Y uno puede pensar, pues esto está medio raro, ¿no? Porque un valgo de rodilla, las rodillas van hacia adentro y no debería de experimentarse la osteoartritis en el compartimento medial. Sin embargo, tenemos que recordar algo muy importante y es lo siguiente. Déjenme rápido buscar la presentación. Y ya le encontré la presentación y aquí está, miren. Quiero que observemos esta radiografía en la cual se observa un valgo de rodilla. Observemos que en el valgo de rodilla el compartimento medial se encuentra más abierto, precisamente porque la rodilla va hacia medial, se genera una apertura mucho mayor sobre el compartimento medial, mientras que en el compartimento lateral observemos cómo el espacio articular se encuentra reducido. Así que un valgo de rodilla me va a generar una posible osteoartritis en el compartimento lateral. Mientras que, por el contrario, un varo de rodilla, observemos cómo en la parte lateral, en el varo, el compartimento lateral se encuentra más abierto, a diferencia del compartimento medial, en donde el espacio articular se encuentra claramente reducido. Entonces, con esto nos ponemos nada más como para entender que es muy importante entender que lo que es el apartado mecánico, cómo el paciente esté distribuyendo la carga, definitivamente va a influir en el paciente y va a influir en cómo va a poner en mayor o en menor medida cierta carga y desencadenar cierta osteoartritis en particular. Pues bueno, ahora después de este pequeño apartado vamos a continuar con un poquito sobre lo que es la patología de la osteoartritis. Y bueno, en general la fisiopatología es que hay un desequilibrio entre la degradación y la síntesis de matriz cartilaginosa. Va a haber una destrucción y alteración del hueso subcondral y va a propiciar la posterior reacción inflamatoria. Entonces, de nuevo, o sea, aquí nos está hablando de que, hay un desequilibrio entre lo que el paciente puede estar sintetizando y lo que el paciente puede estar catabolizando, puede estar destruyendo.
Pero de nuevo, este proceso inflamatorio o este desequilibrio realmente se da por la inflamación, por este desequilibrio, por esta reacción inflamatoria, o será que la mala distribución de la carga esté favoreciendo este tipo de situaciones. Entonces ya se los dejo ahí en ese apartado. Recordemos que la osteoartritis, dentro de su fisiopatología, no es solamente afectar al cartílago y al hueso subcondral, sino que la cápsula articular, ligamentos, membrana sinovial, músculos, meniscos, terminaciones nerviosas, todo eso se va a encontrar afectado y es importante también pensar en ello y no solamente en el cartílago, porque recordemos al final que cada una de estas estructuras anatómicas van a aportar cierta información en el paciente, sobre todo cierta información a nivel biomecánico. Entonces, bueno, esto ya es un poquito más de lo mismo. ¿Y cómo es que se maneja la osteoartritis? Pues bueno, podemos utilizar condromoduladores y estos condromoduladores son prácticamente elementos que me ayudan a favorecer el ácido hialurónico, sulfato de closamina o condroitin sulfato. O sea, prácticamente aquellos pro matriz extracelular o elementos o fármacos que me ayuden de nuevo a la reparación del cartílago articular. Aunque hay algunos que mencionan, y eso todavía está un poquito en duda, pero hay algunos artículos que mencionan que precisamente lo que es estos condromoduladores me ayudan a la reparación del cartílago. Hay algunos otros que mencionan que no me ayuda, sino que realmente tienen un efecto más analgésico, más que reparador. Así que aún todavía está esa incertidumbre. Tal vez ustedes conozcan alguna otra terapia alternativa, tal vez si conoce alguna otra terapia relacionada para favorecer la reparación del cartílago, con todo, soy todo oídos, así que los estoy leyendo. Por lo general, se usa exactamente un tratamiento antiinflamatorio y analgésico en los pacientes. Y recuerden que pues al final estas van a estar dados por el médico. Y ya todo esto es un poquito más de lo mismo y ya está. Ahora, ya para casi ir terminando este apartado de enfermedades crónicas en el adulto mayor, tenemos que observar a lo que es la sarcopenia. Y uno puede decir, pues ya lo vimos, profe, ya lo vimos en la clase pasada o hace rato en el video, pero nada más quiero abundar en ciertos aspectos interesantes sobre la sarcopenia. Y lo importante es lo siguiente, y es que la masa muscular declina aproximadamente de un 3 a un 8% por década a partir de los 30 años. Así que a partir de los 30 años es indispensable que nosotros, bueno, desde jóvenes, ¿no? Pero a partir de esta edad se vuelve mucho más importante el que nosotros hagamos ejercicio, y sobre todo ejercicio con peso corporal o con un peso externo, para evitar precisamente este declive en la masa muscular. Y definitivamente partiendo de los 60 años, este declive de masa muscular se acelera el proceso. Recordemos que la sarcopenia va a incrementar el riesgo de caídas, el riesgo de fracturas, aumenta la vulnerabilidad y pues es un componente importante la sarcopenia dentro del síndrome de fragilidad del adulto mayor, como ya lo hemos visto. Curiosamente, y algo importante que debemos de recordar, es que conforme el adulto mayor va avanzando en edad, la composición corporal también va cambiando, de tal manera que hay menos masa muscular, pero hay un incremento progresivo de la masa grasa. Entonces, estos cambios de un incremento de mayor masa grasa pueden ir asociados a una mayor resistencia de la insulina en el paciente. Esto generándonos tal vez diabetes tipo 2, obesidad, dislipidemias, hipertensión arterial. Y pues bueno, algo muy importante es que si hay esta resistencia a la insulina, pues también se va a ver afectado el músculo, porque no va a poder, no va a haber una, no va a haber una buena reabsorción de la glucosa. Así que pues bueno,
Algo también que merece la pena volver a recordar es que los cambios intrínsecos dentro del paciente geriátrico que le suceden al sistema musculoesquelético, ¿ok? Lo primero es que tenemos que saber que hay una reducción de las fibras musculares tipo 2 y recordemos que las tipo 2 son aquellas encargadas del movimiento, así que por eso el paciente se tiende a mover menos cuando es adulto mayor. Y también hay un cambio en el ADN mitocondrial. Curiosamente, y eso es algo que se me pasó a enseñarles en el primer apartado de cambios fisiológicos que ocurren en el paciente geriátrico, es que ocurre que en la médula espinal se va a producir una pérdida de unidades motoras alfa y diversas hormonas y citocinas que afectan la función y masa muscular. Y esto es muy importante, porque si se afectan o si hay una pérdida de las unidades motrices alfa, y recordemos que las unidades motrices alfa son las unidades motoras que inervan a estos músculos esqueléticos, pues definitivamente va a haber una pérdida de la fuerza muscular, va a haber una pérdida de la capacidad de producir fuerza, porque, vaya, no hay esas mismas unidades motoras. Curiosamente también los sarcómeros o mis unidades funcionales van a estar siendo reemplazadas por, eh, por grasa y por tejido fibroso. Por eso los pacientes también empiezan a perder cierta elasticidad. Y a nivel bioquímico, como mencionamos al principio, hay un cambio en el ADN mitocondrial. Ahora, esto que va a favorecer, pues va a favorecer mutaciones que van a ser debidos a un daño oxidativo, lo cual favorece una disminución de la actividad enzimática, glucolítica y oxidativa. En pocas palabras, si el paciente no tiene esta actividad glucolítica y oxidativa, no va a poder realizar sus actividades de la vida diaria, porque recordemos que estas actividades enzimáticas, tanto glucolítica como oxidativa, son las maneras de obtener energía para diferentes actividades. Por ejemplo, la glucolítica es una vía de obtención de energía cuando se realizan movimientos en los primeros 2 a 3 minutos aproximadamente y cuando se realizan ciertos esfuerzos como por ejemplo subir y bajar escaleras. Entonces, si el paciente fisiológicamente está pasando por una mutación en su ADN mitocondrial, entendemos que va a haber una disminución de estas actividades de esta actividad enzimática glucolítica y por ende entendemos que esa es la razón por la cual a nuestros pacientes nos cuesta tanto trabajo sacarlos adelante o ayudarlos a que aumenten su fuerza muscular, porque está pasando todo este tipo de procesos dentro del mismo paciente que nos van a estar impidiendo. Y nosotros entonces, como, bueno, antes de mencionar sobre el apartado de la vitamina D, tenemos que ver ahora que existen 3 estadios evolutivos de la sarcopenia. Tenemos algo que se llama presarcopenia, que nada más es una disminución de la masa muscular, pero la fuerza está conservada. Y luego también yo tengo una sarcopenia. Aquí ya hay masa muscular disminuida y lo que es el rendimiento físico también se encuentra disminuido. Y luego por último tengo lo que es una sarcopenia grave, donde hay menos masa muscular, menos fuerza y menos rendimiento físico. Entonces todavía se van juntando. Y además saber que la sarcopenia puede ser tanto primaria o secundaria. Y la primaria va a ser porque es causada por el envejecimiento o favorecida por el envejecimiento o por una disminución de la actividad física, y la secundaria es porque hay un proceso patológico, algún trauma o algún mal hábito que me está favoreciendo esta situación. Entonces, pues bueno, ahora, ¿cómo nosotros hacemos para valorar, en este caso, a nuestro paciente con sarcopenia? Pues tenemos que utilizar lo que son instrumentos de valoración de fuerza muscular, rendimiento físico y cantidad de masa muscular
magra que tiene el paciente. En cuanto a la fuerza muscular o cómo valoramos la fuerza muscular de nuestro paciente, podemos utilizar una prensión manual isométrica o un dinamómetro, o tal vez querramos usar de manera más sencilla un examen manual en el cual le ponemos resistencia al paciente y ya está. Obviamente, para hacerlo más objetivo, debería de tener algún dinamómetro o sí, un dinamómetro que me permita generar con mayor precisión esa fuerza. ¿Y qué voy a valorar? Aquí lo interesante de este artículo, o lo que me gusta, es que vamos a valorar esencialmente en el paciente extensión de rodilla, contracción de la musculatura de gemelos o tríceps oral, así como como valorar la capacidad ventilatoria medida con un estudio de espirometría. Esto me parece muy interesante, ya que el cuádriceps y gemelos son músculos que me van a permitir la locomoción, que me van a permitir el subir, bajar escaleras, desplazarme, y la capacidad ventilatoria, que definitivamente si esta capacidad ventilatoria se ve disminuida, la capacidad para poder captar oxígeno se ve disminuida, y esto me desencadena una serie de situaciones que ya ustedes están imaginando. Entonces, creo que al menos dentro de nuestra valoración podemos priorizar sobre rodilla, gemelos o rodilla, pierna y capacidad ventilatoria. Claro que podemos agregar otras valoraciones en miembros superiores que serán bienvenidas, pero creo que es un buen punto de partida esto que nos menciona. En cuanto al rendimiento físico, aquí nos menciona que nosotros podemos utilizar en pocas palabras el test de levántate y anda, que recordemos que es colocar a nuestro paciente en una silla, ponerlo a que camine una distancia de 3 metros y ver qué tan rápido lo llega a hacer. Podemos valorar la capacidad de mantenerse de pie, ya sea con apoyo monopodálico o con apoyo bipodálico. Podemos utilizar el test del alcance, en el cual recordemos que medimos al paciente cuánto nos puede o cuánto su cuerpo se puede desplazar sin que haya una reacción de equilibrio de defensa. También nosotros podemos utilizar el test de Trendelenburg, ese también es bueno. Y también aquí nos menciona que podemos utilizar la prueba de subir y bajar escaleras para poder evaluar la potencia de las piernas. Y ya para ir terminando con la valoración, vamos a ver que la cantidad de masa muscular magra la debemos de medir. Igual la medimos a través de una cinta métrica, la circunferencia de brazos, antebrazos, piernas, todo lo medimos y debe de guardar cierta relación con el tamaño corporal del individuo. Aquí la verdad es que desconozco un poquito sobre cómo sacar esta relación. Yo creo que ahí ya valdría más la pena, la verdad, preguntarle a algún nutriólogo o algún médico en especial sobre este apartado. Así que, pues bueno. ¿Y cómo es que nosotros ayudamos para mejorar la sarcopenia? Pues bueno, podemos utilizar una suplementación de vitamina D. ¿Por qué la vitamina D? Pues bueno, la vitamina D se ha demostrado como factor de riesgo para desarrollar sarcopenia. Claro, cuando hay concentraciones bajas. Y es que el músculo va a poseer receptores para la vitamina D, y el déficit de vitamina D en el músculo se va a expresar de forma de degradación miofibrilar, disminución del recambio proteico y disminución de la secreción de insulina medida por la hipocalcemia. Entonces, hay que darles vitamina D a esos pacientes, no solamente para la reabsorción ósea, sino que me va a ayudar precisamente para que el músculo no sufra este tipo de alteraciones, sino que se mantenga lo más saludable posible. Dentro de todos estos abordajes que tenemos también como tratamientos sustitutivos con anabolizantes, hormonas del crecimiento, tratamiento nutricional o tratamientos sobre citocinas y función inmunitaria, la intervención que ha demostrado
tener mayor eficacia con o sin suplementación nutricional es el ejercicio físico. Así que el ejercicio físico lo estamos repitiendo constantemente, pero es importantísimo en nuestros pacientes. Ahora, ¿qué ejercicio puede hacer o cuál es el más beneficioso para nuestros pacientes? Pues se ha demostrado que el ejercicio de alta intensidad es de los más efectivos y el tiempo de tratamiento necesario para observar efectos es entre 10 a 12 semanas. Ahora, uno puede pensar, puede ser muy desgastante para nuestro paciente hacer un ejercicio de alta intensidad. O sea, ¿cómo le voy a poner eso si también tiene hipertensión, si también tiene diabetes, si tiene fragilidad, etcétera, etcétera, etcétera? Ahí es en donde entra el arte de la dosificación del ejercicio. Y obviamente en un principio tal vez no vamos a buscar que se haga un ejercicio de alta intensidad, eh, ahora sí que prolongado, sino tal vez simplemente buscamos un ejercicio de actividad baja, luego moderada y luego nos avanzamos hacia una alta. No es fácil y es todo un reto definitivamente, y esto significa que tenemos que tener más conocimiento en relación a cómo dosificamos el ejercicio en poblaciones especiales. Y algo que también me llama la atención es que para observar un efecto dentro de esta sarcopenia, o para que yo vea un efecto significativo en el paciente, tienen que pasar de 10 a 12 semanas, y de nuevo se vuelve importante la educación en nuestros pacientes y hacerles saber que se trata de mucha paciencia. Para ir terminando con el tema de sarcopenia, tenemos que hablar sobre que el ejercicio físico puede ir ayudándonos, el ejercicio físico puede ir acompañado, con alguna ingesta de proteína. ¿Y cuánta proteína? Pues bueno, se ha demostrado que la población anciana consume menos proteína de la dosis diaria recomendada, que es de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, y que algunos pacientes, que en la fisiología del mismo paciente vamos a ver que estos pacientes tienen un catabolismo proteínico mayor, es decir, ellos catabolizan mucho más, así que la ingesta de proteína va a ser requerida en mayores cantidades. Entonces aquí obviamente nos tenemos que apoyar con el nutriólogo para dosificarle bien a ese paciente la proteína necesaria. Y pues bueno, y con eso terminamos el tema de sarcopenia. Ya solo nos hace falta un poco del tema de fibromialgia y habremos culminado con este tema de enfermedades crónicas. Así que ya estamos llegando a la parte final, nada más de mi chance. Así que estírense, párense, levántense tantito, tomen un poquito de agua. Y vamos a continuar ya en este último apartado. Dentro de las enfermedades crónicas del adulto mayor, nosotros podemos encontrar a la fibromialgia. Ahora, la fibromialgia es un proceso reumático que se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado y fatiga. Lo más curioso de todo esto es que se va a desconocer la causa del origen de la fibromialgia, pero hay ciertos factores como las infecciones virales o bacterianas, algún accidente laboral, algún accidente que produzca una lesión cervical, alguna enfermedad como la artritis reumatoide, lupus o hipotiroidismo, podrían desencadenar la aparición, pero algo es muy importante. Hasta el momento se desconoce la causa como tal de la fibromialgia. El diagnóstico es meramente clínico y a través de una serie de encuestas, ya que los estudios no nos están arrojando, o los estudios laboratoriales salen negativos, pero estos estudios son recomendados para descartar alguna otra enfermedad, como lo que es el lupus. Entonces, bueno, ¿cuál es la sintomatología de estos pacientes? Permítanme tantito. Sí. Bueno, la sintomatología de los pacientes por lo general
es dolor es dolor y rigidez en diferentes partes del cuerpo, sino es que casi en todas las articulaciones del cuerpo. Es muy parecido al síndrome de dolor miofascial y fundamentalmente se tiene que hacer cierta digitopresión sobre articulaciones como cuello, codo, rodillas, hombros, pelvis, etcétera, para poder ir viendo cuáles son los puntos que están molestando. La verdad es que aquí nos habla sobre un poquito sobre ciertas características de la fibromialgia, como por ejemplo que hay un descenso de la serotonina y un aumento de la sustancia P. Y esto es muy curioso porque si se desciende la serotonina, el sistema inhibitorio descendente del dolor no va a funcionar de manera correcta y hay un aumento de sustancia P, y la sustancia P es un neuropéptido que se ha visto involucrado en situaciones de dolor crónico y en situaciones, sí, sobre todo situaciones de dolor crónico. Así que qué curioso que en la fibromialgia el sistema nervioso o el elemento de inhibición descendente del dolor se encuentre disminuido, mientras que la sustancia P se encuentra aumentada. Esta enfermedad también puede desarrollarse por un estrés muy fuerte y le digo, la mayoría de la sintomatología es dolor y rigidez que empeoran por la mañana. Algo importante es que aquí nos dice, fíjense, el enfermo tiene que conocer la enfermedad, qué tratamientos existen y debe saber que se trata de un problema relativamente benigno, ya que no produce incapacidad ni invalidez. Ahora, si bien es cierto que no produce cierta incapacidad ni invalidez, es discapacitante de alguna forma desde el punto de vista del paciente, porque estar experimentando dolor todo el tiempo va a terminar afectando a las actividades diarias de mi paciente, de tal manera que inclusive pueda llegarlo a limitar o él mismo se vea limitado en el involucramiento de sus actividades sociales porque está en una situación de dolor. Así que, pese a que en este artículo nos están diciendo, pues es una enfermedad benigna, realmente el paciente no la va a considerar como tal de cierto aspecto benigno. Así que lo hablo para que seamos empáticos con este tipo de pacientes y no minimizar su dolor. Algo importante es que estos pacientes pueden llegar, por lo mismo de su dolor, a atender al reposo o al tender a estar quietos. ¿Por qué? Pues obviamente, pues si me está doliendo, tal vez si me dejo de mover, se me va a quitar el dolor, pero es todo lo contrario. Si uno se deja de mover, va a favorecer una atrofia muscular y esta atrofia muscular va a favorecer una inactividad funcional y sus subsecuentes consecuencias, inclusive fragilidad, etc. Entonces, lo ideal es motivarlos a hacer ejercicio. Aquí nos mencionan ejemplos como caminar, nadar o practicar, son actividades, practicar ciclismo, perdón, son actividades que nos pueden ayudar. Sin embargo, recuerden algo muy importante, el hecho de que nadar sea un buen ejercicio, caminar sea un buen ejercicio, lo importante es que el ejercicio le sea placentero al paciente. Si el paciente no está contento, no se encuentra feliz al momento de hacer ejercicio, definitivamente no es una actividad física que nosotros o que el paciente deba de hacer, porque no va a haber una adherencia al tratamiento o no va a haber una adherencia al ejercicio. Y lo que yo busco esencialmente es una adherencia al ejercicio para que realmente tenga un efecto positivo sobre mi paciente. Así que bueno, ese es como un punto importante. Y aquí nos dice que el tratamiento generalmente se basa en un aspecto psicológico, y si bien es cierto que se basa en un aspecto psicológico, también tenemos que recordar que hay fisioterapeutas alrededor del mundo, sobre todo en España, que están trabajando con pacientes con fibromialgia y los tratan con algo llamado neurociencias del dolor. Las neurociencias del dolor son una herramienta muy importante y que ya en su momento les expliqué, que nos puede ayudar a trabajar con estos pacientes con dolor crónico. No en todos funcionan las neurociencias del dolor,
pero en algunos pacientes, ciertos pacientes van a hacer, se puede hacer un cambio significativo en ellos. Así que, pues bueno, chicos, esto fue en relación a enfermedades crónicas del adulto mayor, o al menos las principales que nosotros podemos llegar a observar en él. Definitivamente tendríamos que, o se puede llegar a andar más sobre diabetes, hipertensión, pero vale la pena ya después de ustedes le den una ojeada a ese tipo de patologías crónicas. Espero les haya gustado la clase. Si tienen dudas, por favor déjenme en sus comentarios las dudas que hayan tenido. Así que nos vemos, chicos.